Amén. Vamos a la palabra y después al final pues hacemos todo lo otro. El domingo pasado pues comenzamos una serie que le titulamos Plenitud. Ok. El domingo pasado pues comenzamos esta serie y estuvimos hablando acerca de la plenitud de Dios, que la naturaleza de Dios es plenitud, que Dios es un Dios pleno, a Dios no le falta nada, Dios es complemento, Dios es suficiente. Y número 2, vimos el papel que a veces nos juega nuestra mentalidad con respecto a la plenitud de Dios. Pero hoy te quiero hablar de algo muy fundamental, algo que si no lo tenemos jamás llegaremos a la plenitud en Dios. Y este aspecto nos da el acceso a la puerta principal de la plenitud en Dios. Y este aspecto fundamental es la obediencia a Dios. ¿Cuántos saben que las instrucciones son muy importantes? ¿A cuántos les gusta seguir instrucciones? No a todo el mundo le gusta seguir instrucciones, ¿verdad? Por ejemplo, si no sigues las instrucciones del GPS, nunca te vas a empatar, nunca vas a llegar al destino si no conoces el destino. Si el GPS dice dobla a la derecha y tú vas para la izquierda, como un amigo que conozco que se montó en el Turnpike de Miami yendo para Orlando, y de momento se encontró un cartel que decía bienvenido a los Cayos de la Florida. Totalmente contrario, porque no siguió las instrucciones. Amén. Jamás llegaremos a un lugar si no sabemos cómo llegar. Los médicos se gradúan y pueden ejercer su profesión porque siguieron una serie de instrucciones. Alguien sabe operar, ¿verdad? Porque siguió una serie de instrucciones, de métodos, de manuales que lo hicieron hoy en día un cirujano. Le dieron esa capacidad a través de las instrucciones. Ahora hay dos frases que yo siempre digo y creo que son reales, muy reales. Hay personas que dicen yo creo en Dios y es válido. Muchas personas, yo creo que casi todo el mundo dice yo creo en Dios. Y la otra frase que yo me gusta es yo le creo a Dios. Son dos cosas diferentes, parecidas pero diferentes. Porque creerle a Dios conlleva una serie de requisitos como el compromiso, la disponibilidad. Creerle a Dios significa honrar lo que Él dice. Y yo quiero decirte que la puerta principal que nos lleva, que nos conduce a la plenitud de Dios en nuestras vidas, se llama la obediencia. Las instrucciones que Dios nos da. No porque Dios es un Dios caprichoso, ni es porque Dios es un Dios que te quiere mantener en un control, sino porque Dios es creador de los cielos y la tierra. Él estableció todo y las leyes y los principios con que Dios estableció todo son las que rigen la vida. Y por eso Dios nos dejó instrucciones en su palabra. Las bendiciones de Dios nos llegan no por cuanto, aunque es bueno, buenísimo ser espiritual, es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno vigilar, pero
las bendiciones de Dios llegan a nuestra vida por la obediencia. O sea, tú puedes ayunar, tú puedes orar, tú puedes buscar de Dios, pero si estás en desobediencia es como si estuvieras arando en el mar. Y te lo voy a demostrar en Deuteronomio 28, del 1 al 8, dice la palabra del Señor así: acontecerá, dice Dios, acontecerá, que si oyeres atentamente, ¿cómo hay que oír la voz de Dios? Atentamente, Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito en salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tus manos, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todo eso viene por causa de la obediencia. Cuando tú sigues las instrucciones de Dios, cuando tú haces lo que Dios dice, entonces todas estas bendiciones vienen y te alcanzan. Porque la obediencia a Dios activa esa bendición que nos persigue. Y no solo nos persigue, sino que nos alcanza. No tenemos que estar corriendo detrás de la bendición, sino que cuando hacemos la voluntad de Dios, las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Ahora, en la práctica, la obediencia acá lleva 2 pasos fundamentales. Vamos a entrar en la palabra, vamos a entrar en la profundidad de la palabra. Por tanto, hay 2 cosas fundamentales. Número 1, oír atentamente, dice la Escritura. Es primordial escuchar con atención lo que Dios dice. Es una recepción consciente de lo que Dios está hablando a través de su palabra, lo que está diciendo a través del manual de instrucciones. Cuando Dios nos habla, nadie debe ser una interferencia, nada debe ser una interferencia. Escuchar los detalles de su palabra requiere atención máxima. Es como cuando escuchamos algo que depende todo de la información que vamos a recibir, que todo lo podemos ganar o todo lo podemos perder en dependencia a cuán bien escuchemos. Isaías 29:13 dice la palabra así: dice pues el Señor, porque este pueblo acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. La diferencia entre una instrucción y la obediencia a Dios es la honra. Estamos recibiendo instrucciones de Dios, pero lo que hace la diferencia de recibir cualquier tipo de instrucción a escuchar y obedecer la voz de Dios es la honra. Cuando honramos su palabra, esta es la diferencia. Cuando obedecemos, le estamos honrando a Él, al Dios que nos creó. Cuando nuestros corazones se desconectan de su palabra, ya no hace efecto, porque su palabra fue diseñada para ser escrita en los corazones. Mira lo que dice en Jeremías 31:33. Dice el profeta: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Hablando del pacto de la gracia. Dice Jehová: daré mi ley en su mente
y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando dejamos el corazón fuera, cuando solo escribimos la palabra de Dios en nuestras mentes y no en nuestros corazones, ahí ocurre algo que no es bueno, algo notablemente erróneo. Cuando la palabra del Señor está en tu mente y no está en tu corazón, hay una desconexión fatal, porque ahí es donde comienza el legalismo. Ahí es donde primero pone las leyes, primero pone el legalismo antes que el amor y la compasión. Cuando ponemos la palabra del Señor solamente en la mente, empezamos a buscarle la lógica y empezamos a creer que lo que Dios dice no tiene lógica. Por eso la palabra del Señor tiene que estar escrita en tu corazón y en mi corazón. Y después va a la mente. Pero primero está escrita en tu corazón. Si no está en tu corazón, es un tropiezo. Si no está en tu corazón, te vuelves un religioso. Si no está en tu corazón, comienzas a juzgar según la ley y no según la gracia. Por eso la palabra dice que haré en aquellos días. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Porque es el pacto que tiene que ver con la gracia. Cuando la palabra del Señor no es honrada, cuando no está la palabra viva de Dios en la iglesia, la palabra de Dios se hace viva cuando está en tu corazón, cuando está en el corazón de las personas que asisten a un lugar llamado iglesia. Cuando hay esa palabra en el corazón, pues entonces viene la revelación del río de Dios y se revela entonces a tu vida y comienza Dios a hablarte cosas que nunca hayas oído, a pesar de que habías escuchado esa misma palabra 500 veces, pero Dios te empieza a dar una nueva perspectiva. Dios te comienza a hablar de una manera diferente que nunca antes la había oído. Eso se llama revelación. Pero tienes que estar conectado tu corazón a la revelación de Dios. Si no, solamente te quedas en la mente. Entonces viniste a la iglesia por gusto. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que retenerla. Lo que hemos escuchado de parte de Dios, tenemos que retenerlo. Dice Santiago 1, 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra. Primero nos dice escucharla atentamente y ahora nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está la plenitud de Dios. Esa es una de las cosas más que está golpeando más a los hombres y mujeres en estos días, que se les olvidan las cosas. Se nos olvida. Somos olvidadizos. Por eso es importante que nosotros atesoremos, le demos un valor especial a lo que Dios dice,
honremos la palabra para que no se nos olvide. No estamos escuchando cualquier cosa. No estamos escuchando un programa de televisión, no estamos escuchando un programa de radio, no estamos escuchando algo por YouTube, estamos escuchando la palabra del Dios vivo que creó los cielos y la tierra. Dice, cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Fíjate cuán importante. De manera personal he experimentado esto. Hemos trabajado con matrimonios. Yo y mi esposa somos mentores de matrimonio por ya casi 15 años, algo así. Y hemos graduado unos cuantos grupos de matrimonio. Y su palabra es clara y nos da instrucciones precisas con respecto al matrimonio. Esto es un ejemplo que estoy poniendo. Y después vemos que no están haciendo lo que se les dijo. Supuestamente aprendieron las herramientas, pero no la usan. Se les olvida. Y entonces vemos las crisis en los matrimonios. Hace pocos días escuchamos de un matrimonio que nosotros estuvimos impartiendo el taller de matrimonio en Miami, pero que se separaron ahora. Se les olvidó. Se les olvidó lo que aprendieron. Y ahora, como dice un hermano dominicano, es una desgraciación. Porque hay hijos por en medio, hay infidelidad. Se les olvida lo que la palabra de Dios les dijo. La instrucción que Dios le da. Se les olvidó. Pusieron las instrucciones de Dios a un lado. Y se dejaron llevar por el egoísmo y por el orgullo. No cometas ese error. Nunca ponga la palabra de Dios a un lado. Nunca la dejes. Porque el día que hagas eso te desconectaste. Y cuando apagas la palabra de Dios en tu vida, se enciende el orgullo. Se enciende el egoísmo. El mayor enemigo del ser humano no es Satanás, es el egoísmo. El egoísmo es el botón que Satanás toca para manipularte, para destruirte, para romper tu matrimonio, para quebrantar tu familia. Es el ego, el orgullo. Al pueblo de Israel le pasaba exactamente lo mismo. Dios les decía algo y hacían totalmente lo contrario. De ahí venía el fracaso. Ahí venía la destrucción. Ahí venía la cautividad. Porque Dios le dijo una cosa y estaban haciendo totalmente lo contrario. Se le olvidaba la palabra. Muchas veces se perdía en la historia, se perdían los libros de la ley. Porque al pueblo se le olvidaba. Es como algo que tenemos en la naturaleza humana, que se nos olvida. Pero nadie podrá tener la bendición de Dios cuando se te olviden las cosas. En desobediencia no hay bendición. En no acatar las instrucciones de Dios no hay bendición, no hay éxito en eso. Y menos la plenitud de Dios para nuestras vidas. La desobediencia nos va a llevar a una frecuencia de fracasos, de decepciones. Y el resultado de la desobediencia va a ser realmente el que no queremos. Número 1, tenemos que escuchar atentamente. Número 2, tenemos que retener lo que escuchamos. Y número 3, tenemos que poner por obra, por práctica, llevar de la teoría a la práctica. Poner por obra lo que escuchamos en nuestro día a día. Si tú pones por obra lo que Dios te dice y lo llevas a la práctica,
tus días van a ser diferentes. No por magia, no por misticismo, es simplemente porque nos alineamos, nos ponemos en concordancia con lo que Dios creó para que produjera el bien. La obediencia a Dios produce un movimiento en lo espiritual que activa el favor de la creación a tu favor, valga la redundancia, y nos alcanza. No es místico, no es mágico, es ley espiritual. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el manual del fabricante. Nosotros, yo he comprado un mueble, me he puesto a armarlo sin el manual del fabricante y he tenido que volver a desarmarlo, buscar el manual del fabricante y empezar paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Cuando seguimos el manual del fabricante tenemos garantía de que lo que estamos haciendo lo estamos construyendo bien, de que las piezas van en el lugar correcto, de que los tornillos están atornillando en el lugar correcto. Pero cuando no lo hacemos, pues simplemente estamos armando una cosa que al final vamos a tener que volver atrás. Entonces tendremos protección, tendremos abundancia y tenemos avance porque estamos en secuencia con la instrucción de Dios. Obedecer aunque no nos parezca lógico. Esto es un alto nivel de madurez espiritual. Y esto definitivamente te abre la puerta a la plenitud. Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Vemos un ejemplo en la historia de una viuda que no puso la lógica, obedeció. Dice la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Que fue el profeta Elías. Y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Dios le habló a la mujer. Escuche cada detalle de la palabra. Le dijo: yo quiero que tú me sustentes al profeta. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho por Elías. Esta es una historia muy interesante, porque veamos el contexto de la historia. Había una sequía en Israel, había un
una sequedad en Israel. ¿Por qué había sequía en Israel? ¿Cuál era la razón de que había esa crisis en Israel? Porque habían olvidado la palabra. Habían olvidado las instrucciones que Dios le había dado. Y el olvidarse de Dios produce sequía. Entonces Dios arma este escenario para enseñarle al pueblo de Israel. Y Dios envió a Elías a esa mujer que era viuda y muy pobre, porque las viudas tenían una situación difícil en Israel. No tenía quien la sustentara. Y cuando Elías llegó, encuentra a la viuda recogiendo leña y le pide agua y también el pan. Y la mujer responde que solo tiene un poco de harina y aceite suficiente para preparar una última comida con ella y su hijo y después morir. Esa era la situación real que tenía esa mujer. Pero Elías le dijo: no tengas miedo. No tengas miedo. Y la viuda decide obedecer. Lógicamente no tenía lógica. No hacía ningún sentido. Porque era lo único que ella tenía. Más nada, no tenía más nada. Eso era lo único que tenía. Y ya estaba preparada psicológicamente para tirarse a morir. Y ahora viene este hombre y me dice que le dé lo que yo tengo. Me quedé yo sin nada. Parece injusto. Si fuéramos nosotros, hubiéramos dicho 4 cosas a Elías: abusador, manipulador. Era entendible que la viuda se hubiera negado. Pero ella decidió obedecer a Dios. Ya Dios le había dicho: sustenta al profeta. Ya Dios lo había preparado con antelación. Y un principio esencial para que la plenitud de Dios llegue a nuestras vidas es ponerlo a Él primero. Elías representaba a Dios. Y aunque no tengamos nada, tenemos que poner a Dios primero. Aunque nos quede poco, tenemos que poner a Dios primero. Tenemos que aprender a confiar en Dios en los momentos extremos. Mira, la fe no llega a ser fe hasta que tú no tienes más nada donde aguantarte que solamente la fe. Entonces, en esos momentos extremos tenemos que aprender a poner a Dios primero. Hay otro pasaje que fue con Jesús. Y había una viuda pobre. Y estaban ahí recogiendo el dinero. Estaban recaudando el dinero. Y la viuda dio lo que tenía. Y Jesús dijo: esta mujer dio más que todos ustedes. Porque ustedes están dando lo que les sobra, pero ella dio lo que tenía. Está duro. Estoy seguro que la mayoría de nosotros hubiéramos juzgado a Elías. Pero Dios quería hablar a través de esta historia. La obediencia de la viuda cambió su vida para siempre. El resultado fue la plenitud. Llegó a la vida de la viuda. Nunca más la viuda fue pobre. Nunca más la viuda tuvo escasez. En medio de la sequía, nadie tenía harina, nadie tenía aceite, solo la viuda. No se acababa el aceite, ni la harina. Trae vasija, llenaba aceite.
Trae más vasijas. La viuda puso una fábrica de aceite. Puso un puesto para vender aceite y harina. Ella estaba desesperada, pero decidió creerle a Dios. Puso lo que tenía en las manos de Dios por obediencia, no porque estaba pensando mucho, no porque estaba calculando cuántas libras de harina, cuántos gramos de harina y cuánto aceite me queda. No, porque decidió obedecer a Dios. Yo quiero decirte que la obediencia en Dios no es una sumisión para controlarte ni para esclavizarte. La obediencia a Dios es una instrucción que nos hace libres. La obediencia a Dios es una instrucción que nos hace prósperos. La obediencia a Dios es una instrucción que nos libra del cautiverio y permite que alcancemos su plenitud. La rebeldía esclaviza. La desobediencia trae frustración, tristeza, desolación. Si vemos el pasaje de Ezequiel, el valle de los huesos secos, eso era un pueblo que se le había olvidado, y eso trajo desolación, sequedad. Ya lo habíamos dicho, el no obedecer trae sequía. Cuando vamos en un avión, ¿verdad? No cuestionamos las operaciones que hace el piloto, ¿verdad que no? El piloto gira a la izquierda un poquito, dice, bueno, él sabe lo que está haciendo. Y gira a la derecha un poquito, bueno, él sabe lo que está haciendo. Simplemente confiamos en el piloto, porque el piloto ha recibido instrucciones, se graduó, ha hecho muchas prácticas y sabe cómo llegar al puerto seguro. No nos ponemos a cuestionar si bajó, subió la velocidad. Simplemente confiamos. Y así tenemos que ser con el Señor. No lo podemos saber todo. Cada vez que alguien me dice, yo no veo a Dios, y tú ves el internet, dime cómo es el Wi-Fi, cuéntame. Puedes verlo. Sin embargo, tú te enganchas ahí y lo usas. Hay cosas que existen, montones de cosas que existen que no se ven. ¿Quién veía la cepa del coronavirus? Y acabó con medio mundo. Puedes creer en el coronavirus, no, pero si te agarraba y te cogía la cepa mala, te mataba. Entonces no es lo que tú veas. Simplemente tenemos que confiar y obedecer en el Señor. Si el Señor nos dice, es rojo, es rojo. Si te dice, esto es lo que me gusta, eso es. Si te dice, esto no lo hagas, no lo hagas. Porque Dios ama, pero Dios odia también. Te dejo con estos versículos. Juan 14:15 dice, si amáis y guardad mis mandamientos, si me amáis, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es Juan 14:15. Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Romanos 6:16 dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o de la desobediencia para justicia. Y Éxodo 19:5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Así que ponte en pie.